Disculpad por el tiempo, pero ya os digo que yo me voy a enrollar muchísimo y voy a intentar limitarlo al máximo, ¿vale? Ya me he colado un poco en el primer apartado, voy a ver si en este segundo soy capaz de hacerlo un poco más corto, aunque el apartado pues me, me encanta igualmente. Bueno, vamos a ver el origen y el desarrollo de la ciudad, digamos la relación que hay entre el desarrollo de la ciudad y el momento histórico en el que se produce. Bien, como decía, para ser ciudad, pues lo ideal es que al menos haya 100.000 habitantes en el núcleo, que las actividades económicas sean del sector servicios industrial, que haya una densidad de construcción grande, con muchas edificaciones, con viviendas en altura, todo eso ya lo hemos dicho. Y que además haya un estilo de vida que, bueno, haya diversas procedencias geográficas, normalmente hay multiculturalidad en las ciudades, una mentalidad más abierta, un ritmo acelerado de vida que no hay en los pueblos, elevada circulación de vehículos públicos y privados. Bueno, de esto ya os he hablado, ¿vale? No le hemos hecho mucha cuenta. Y ahora ya vamos a ir viendo cómo se origina, como digo, esas ciudades. Cómo en cada momento se ha ido originando una ciudad de forma diferente. Y cómo hoy día las ciudades, digamos, que tienen una historia grande, pues como por ejemplo Sevilla, pues van a contar digamos, en su propio espacio, su propio territorio, vamos a encontrar zonas concretas que han tenido un origen en cada una de las épocas que vamos a trabajar. Por ejemplo, en la Edad Antigua, en las polis griegas y en las ciudades romanas, teníamos ciudades que seguían un plano que se conoce como hipodámico, endamero o cuadrangular, podemos decir en cuadrículas. Había manzanas que eran cuadrangulares, ya lo vimos en primero de eso, con el cardo máximo y el decumano máximo, que eran dos calles que se cruzaban, el cardo máximo que iba de norte a sur, el decumano máximo que iba de este a oeste, y después calles secundarias que estaban en paralelo a ese cardo y a ese decumano. Se formaban manzanas que eran cuadraditas y en el centro, en la intersección de ambos, del decumano y del cardo, encontrábamos el foro, que era la zona, digamos, donde estaban los edificios políticos más importantes, bueno, y comerciales más importantes de esas ciudades y de esas polis. Después, en la Edad Media, vamos a encontrar ciudades que son totalmente diferentes. Son ciudades amuralladas, con calles estrechitas, siempre alrededor generalmente de una plaza donde está el templo religioso, ya sea el cristiano, la catedral o la mezquita Al-Jama, y el mercado. Os digo que son totalmente diferentes, en este caso la influencia islámica es muy grande, ya os comentaba que los musulmanes, el concepto de lo público es diferente a lo nuestro, entonces las calles y las viviendas se organizan de forma arbitraria. No, es decir, hay multitud de calles sin salida, muchos recovecos. Entonces, eso lo vamos a vivir, bueno, os pongo un ejemplo, el barrio de Santa Cruz en Sevilla, pues tiene ese plano del que os estoy hablando, ese plano irregular. Después en el Renacimiento y en el Barroco, siglo XVI y XVII, se va a recuperar, como se recuperó, decir, como el modelo era Roma y era Grecia, pues se va a recuperar ese modelo de planificación que habíamos visto de cuadrícula, de damero, podemos decir. Entonces, se va a recuperar esa idea de planificación y se van a originar, pues, apertura de espacios públicos, como van a ser plazas o avenidas, creación de espacios ajardinados. Eso lo vamos a encontrar en el Renacimiento, como os digo, y en el Barroco. Os pongo un plano, digamos, de una ciudad romana. Os he puesto una imagen aérea de ese barrio de Santa Cruz del que os hablaba, de que sería de la zona, digamos, de la ciudad medieval. Y después pongo una imagen de una plaza romana que fue organizada por Michelangelo. Bien, después estarían las ciudades industriales, que surgen ya en la Revolución Industrial, bueno, final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, en la que hay, bueno, incluso el siglo XX en los países más atrasados, como nuestro, de hecho, hay una instalación masiva de fábricas en las ciudades por esa revolución industrial que se produce, ese desarrollo del sector secundario, y hay un éxodo rural masivo de gente que viene del campo hacia la ciudad para trabajar en esas fábricas. La ciudad, bueno, empiezan a estorbarle, empieza a haber tráfico rodado, empiezan a estorbar las murallas, entonces se van a demoler la mayoría de esas ciudades, o sea, perdón, la mayoría de esas murallas en las ciudades, y Sevilla es un ejemplo, solo han quedado algunos restos concretos, como el paño que hay en la Macarena o el del Valle, bueno, una parte en el Alcázar,
pero han quedado poquísimos restos de muralla en la ciudad, porque ya os digo que estorbaba para lo que era el crecimiento de la propia ciudad. Y después, pues también porque se necesitaba abrir espacios para la llegada del ferrocarril, ¿vale? De hecho, pues es una de las causas por las que esas murallas se derriban. Se crean nuevos barrios y aquí tenemos que distinguir los barrios acomodados, digamos, de gente rica y los barrios pobres, digamos, de obreros que llegan para trabajar en la fábrica por un salario ínfimo, por un salario bajo. Entonces, las zonas, digamos, acomodadas o ricas serían los ensanches, que van a ser barrios muy bien planificados, con viviendas de buenas calidades y de tamaños amplios, que como os digo es donde va a vivir la burguesía, donde le va a gustar a vivir a la burguesía. Y después vamos a tener los barrios obreros, que como digo es donde van a trabajar, o sea, donde van a vivir básicamente el proletariado, la población que va a vivir, que va a trabajar en esas fábricas, sin condiciones higiénicas, con prácticamente, bueno, hacinamiento, podemos hablar de esa palabra, es decir, viviendas muy pequeñas, con muy pocos servicios, con pocos servicios públicos, con muchísima población, con viviendas de mala calidad, ¿de acuerdo? Os pongo una imagen de la Londres, digamos, industrial, una estampa de la Londres industrial, donde se ve una zona, un barrio obrero, y después a la derecha veis el ensanche barcelonés, que es un ejemplo de los mejores ensanches mejor planificados, el Plan Cerdá, que sirvió para crear, bueno, la avenida que veis, que es la diagonal, y después pues una serie de núcleos, de manzanas perfectamente edificadas, todas iguales entre sí, formando ángulos rectos. Bueno, las esquinas son un poco redondeadas para facilitar el tráfico, pero como veis, bueno, genial. Y después tenemos, bueno, las ciudades postindustriales, que serían, bueno, prácticamente las actuales, desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Las fábricas ya se han alejado de la ciudad por mejorar el propio nivel de vida y porque los suelos eran muy caros en la ciudad y se van a marchar a la periferia. Y se van a polígonos industriales, que sabéis, bueno, como el de la Carretera Amarilla, Calonge, su eminencia, que son, digamos, espacios donde se prestan los servicios que se necesitan a las fábricas y a las empresas. Y también comunicados y el suelo es más barato, como os digo, que en el centro. Y en el centro, pues lo que han quedado, pues han sido oficinas, viviendas y locales comerciales. Sabéis que, bueno, por el uso de los vehículos, de los coches, del, bueno, transporte público, del precio tan alto de las viviendas en las ciudades, pues ha provocado que muchísima población que vivía antes en las ciudades se marchen a las zonas periféricas, incluso a los pueblos que hay alrededor, formándose una palabra muy importante que vamos a estudiar ya, que es el área metropolitana. El área metropolitana sería, en este caso, en el caso de Sevilla, el área metropolitana de Sevilla incluiría la propia población de Sevilla, lo que es el municipio sevillano, más todos esos municipios que hay en el cinturón más cercano que dependen de Sevilla a nivel pues laboral, económico, es decir, hay unas intensísimas relaciones diarias de gente que va y viene de esos núcleos y bueno, ya lo he nombrado, desde Tomares, Bormujos, Castilleja de la Cuesta, Gines, siguiendo por incluso, bueno, Santiponce, San José de la Rinconada, no sé, es que hay muchísimos, ¿no? Pero Alcalá de Guadaira, Utrera, Dos Hermanas, Bellavista, todos esos pueblos que hay alrededor de Sevilla, que viven de Sevilla en realidad, y Sevilla vive de ellos, es decir, es una relación, digamos, en los dos sentidos, y que ya os digo que gracias al uso de los coches, del transporte público que llega allí, a Mairena, que llega a todos esos lugares, y que además el suelo es tan caro, que el suelo de la ciudad es tan caro que para poder vivir en una vivienda grande y demás, pues hay que marcharse de Sevilla en muchos casos, pues eso ha ocurrido y entonces todos esos pueblos han crecido de una manera exponencial, es decir, hay pueblos de esos pueblos, algunos que tenían 5 y 6 mil habitantes, hoy tienen 100.000 y con urbanizaciones geniales y enormes donde vive gente que trabaja y vive en Sevilla, hace su vida en Sevilla y duerme en esas poblaciones. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias.